Bienvenidos nuevamente al canal de Daniel Bustamante. Bien, en los videos anteriores estuvimos analizando cómo manejar de cero el multímetro. Aprendimos prácticamente todas las magnitudes, aprendimos cómo utilizarlo o medianamente ver qué es lo que sucede con el multímetro a la hora de hacer las mediciones con las magnitudes que todos ya empezamos a conocer, como son tensión, corriente y resistencia. Aunque hemos por el momento salteado un poquito más en profundidad la teoría de qué significan cada una, si estamos haciéndolo de manera práctica, hoy vamos a ver en este video una manera 100% práctica de la utilización de lo que venimos viendo en los videos anteriores. O sea que si te perdiste los videos anteriores, estaría bueno que los vuelvas a ver. Si te olvidaste de algo, que los vuelvas a reiterar. Son cortitos, vamos al grano y directamente vamos a la parte práctica. Muy importante saber las tres magnitudes porque sin eso no podemos seguir adelante con cuestiones más avanzadas. De a poco vamos a ir entendiendo cada una de las magnitudes, vamos a dar una función práctica, vamos a hacer reparaciones aplicado a lo que venimos estudiando con las herramientas a nivel instrumental. Parece un poco quizás al principio difícil o que son tres magnitudes y cómo es esa historia y qué pasa con la resistencia, con la corriente, con el voltaje. Bueno, todo eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, quizás con videos más profundos sobre la parte teórica, pero sin olvidarnos que exclusivamente vamos a trabajar en la parte práctica, obviamente teniendo en cuenta la parte teórica. Así que no te pierdas el video porque creo que te va a interesar, y si estás haciendo reparación de notebook o si estás haciendo reparación de motherboard, es muy importante que veas este video que va a ayudar un poco a la comunidad técnica en una placa que sinceramente no he encontrado mucha información. Lo he hablado con algún u otro compañero y también ha sucedido, pero no es algo tan habitual, o por lo menos que lo hayamos visto. Con este video lo que vamos a lograr es que tengamos bien claro cuál es la función práctica de cambiar de voltaje a amperaje, de miliamperes a microamperes en cuanto a la función específica del multímetro y lo útil que puede sernos a la hora de hacer mediciones, quizás en nuestro caso bastante pequeñas, aplicado, en este caso vamos a ver una placa de notebook, pero por supuesto que es aplicado a cualquier dispositivo que quieras conocer su consumo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no necesariamente hay que disponer de este multímetro. Cualquier multímetro de la gama más baja hasta la más alta puede ser utilizado para este tipo de revisión o diagnóstico que tiene que ver con este motherboard. Bien, vamos entonces a la parte práctica. Bueno, acá estamos con dos placas. Las dos son iguales, pero tienen fallas distintas, ¿sí? Más allá de que los equipos en sí tienen fallas, son equipos que arrancan, o sea, son placas que funcionan a la hora de presionar un power, a la hora de encenderlas, a la hora de que el usuario le dé marcha, las mismas funcionan. El defecto que tienen estas máquinas, en realidad no vamos a profundizar o a analizar la falla exclusivamente sobre esta placa, pero sí vamos a mostrar qué es lo que pasa en cuanto a corriente y voltaje que viene asociado con lo que estuvimos charlando en los videos anteriores. O sea, es medianamente como darle una vueltita de rosca final por lo menos a las mediciones básicas con un multímetro en cuanto a lo que es medición en corriente, medición en voltaje, medición en resistencia. Va a haber muchísimas reparaciones o muchísimas cosas en las que podemos estar trabajando y que vamos a estar analizando 100% de esta manera, cosa de que se entienda de qué va la electrónica, se entienda de qué va la parte práctica, se entienda de qué va la parte instrumental y se puede utilizar en nuestros laboratorios, en nuestros talleres, ¿sí? Entonces, repito que esto es válido para cualquier equipo. Específicamente me dedico más a la parte de notebooks o de equipos portátiles, aunque hago prácticamente un montón de dispositivos, pero dado de que apareció una falla interesante en estas placas, era muy interesante poder compartirlo con ustedes para que puedan ver de qué se trata. Bien, vamos a ver el consumo inicial de cada una de estas máquinas.
Ya hablaremos de todo eso, nos falta ver fuentes, nos falta ver un montón de cosas, pero a no preocuparse, porque de a poco vamos a ir aprendiendo cuestiones medianamente sencillas de las cuales podés trabajar en tu taller, en tu laboratorio, aplicarlo o sumarlo a lo que ya se pueda conocer dentro de nuestro conocimiento. Bien, en nuestro consumo inicial de la primera placa vamos a ver que tenemos, podemos verlo en la parte superior, vamos a ver que tenemos alrededor de 120 miliamperes automáticamente ya de consumo. ¿Sí? El equipo todavía no encendió y ya tenemos 125 miliamperes de consumo. Lo cual, algo que no dije, esto es una placa LA6755P. Bien, veamos entonces qué es lo que sucede con cada una de las placas. La primera placa tiene un consumo excesivo, ya en stand-by o en S5, en estado S5, ya vamos a hablar de todos esos temas con más profundidad. Vamos a ver que en el amperímetro, en la imagen superior, nos va a estar marcando alrededor de 120, 125 aproximadamente, sí, bueno, 100 miliamperes en promedio, lo cual eso está mal para un equipo de esta tecnología. Estamos hablando de que el equipo está consumiendo sin que se haya presionado el botón de power, lo que significa que hay un inconveniente. Bueno, ya está descartado el problema en esta placa, no vamos a ahondar con tanta vuelta. Tenemos un problema con este procesador, en realidad con este chip, el cual está trabajando de una manera errónea, ¿sí? El mismo ya tiene inconvenientes y ya empieza a calentar, aún así con los 100 miliamperes que tenemos de consumo. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, evidentemente este procesador VGA está teniendo inconvenientes y hay que cambiarlo. Aún así, yo no dispuse todo en la mesa para hacer encender el equipo enciende, funciona correcto, funciona perfecto, salvo este detalle de que tiene un sobreconsumo y el mismo comienza a calentar. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Por qué ya doy por válido que ese es el problema y demás? Bueno, hay un montón de cosas que todavía tenemos que charlar, pero medianamente ya sabemos que por acá viene el problema. En realidad no vamos a solucionar este tipo de problema, vamos a plantearlo sobre otra historia que tiene que ver con la falla y a la hora de medir voltaje y corriente. Vamos a pasar a la segunda placa, la misma, ya está escrito acá cuál es el inconveniente, y esta tiene 15 miliamperes o 13,8. Estoy mirando el panel de la fuente y el panel de la Power Z, la cual, bueno, me indica un poquito menos porque obviamente tiene un poquito más de consumo con la fuente, la cual me va a estar dando una pequeña variación de corriente. Ya automáticamente podemos ver de que tenemos dos consumos diferentes, completamente diferentes, prácticamente el 100% en una de lo que está consumiendo la otra. Estamos hablando acá, tenemos un promedio de 13 miliamperes y en la otra tenemos un promedio de casi 100 y algo de miliamperes, ¿sí? Lo cual esto no está nada bien. Bueno, repito, más allá de eso, los dos equipos funcionan. Bien, la falla de estas dos placas, en una obviamente es este procesador VGA. Yo le digo procesador, le pueden decir también chipset, algunos le ponen otro nombre, que es el que podemos ver en imagen, también llamado técnicamente FSH porque es un equipo del tipo AMD. Bien, este FSH está trabajando mal, tiene problemas de temperatura, internamente no funciona del todo bien. ¿Qué es lo que sucede? Los dos equipos son idénticos y lo que vamos a sacar en conclusión es saber qué es lo que pasa a la hora de trabajar con uno y con otro. Bueno, uno de los dos, en este caso esta placa, tiene problemas con la pila, o sea que consume más de la cuenta a la hora de tener la pila conectada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle nuestra fuente de alimentación
de manera que podamos ver qué es lo que sucede con la pila y su consumo, ¿sí? Yo bajo la fuente aproximadamente a 3 voltios, que es el voltaje que se debe suministrar para la pila, para la sección del RTC, o sea, para la sección del Real Time Clock. Muchas cosas nuevas hoy, mucha jerga nueva, datos que hay que seguir charlándolos, que bueno, no van a estar solamente en un solo video, pero que bueno, son interesantes para después poder trabajar un poco mejor y con un poquito más de claridad. Si nosotros medimos la pila, vamos a tener 3.2 voltios, me marca aproximadamente lo que vamos a tener en nuestra fuente de alimentación. Conectamos entonces nuestros cables de prueba y vamos a ver cuál es el consumo que tiene. De esta manera con la PowerZ lo van a poder ver automáticamente. Con el multímetro tienen que cambiar las puntas, que es justamente el video en el cual quería mostrarles de manera práctica. Bien. Yo estoy colocando 3 voltios. Atención, porque esto si se hace sin variar la tensión y ponemos sin querer 19 voltios en esta zona, automáticamente vamos a quemar el FSH. Entonces, siempre tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer a la hora de suministrar un voltaje con una fuente variable. Tenemos que ver todavía lo de fuente variable, que no lo analizamos todavía bien al instrumento en particular, pero quería mostrarles inicialmente qué es lo que pasa con este equipo. Bien, ahí tenemos aproximadamente, si lo vemos con la PowerZ, 1200 microamperes, ¿sí? 1200 microamperes o 1 miliampere o 1200 miliamperes, perdón, 1200 microamperes o 1 miliampere, como para cerrar el número, ¿sí? Esto medido con la PowerZ, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos mide en esta, pero vamos a sacar la pila para que se pueda ver mejor. Veamos cuánto consume esta. Bien, el consumo en esta es prácticamente nulo, ¿sí? Estamos colocándole al positivo de la pila 3 voltios de manera directa con la fuente variable y vemos que en nuestra PowerZ no nos indica absolutamente nada. ¿Y cuál será el valor, ¿sí? ¿Cuál será el valor que tenemos en consumo en la pila? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Si en esta tenemos 1 miliampere de consumo en pila, ¿cuánto real podemos tener en una que sí nos está trabajando por lo menos de manera correcta? Bueno, vamos a analizarlo justamente con el multímetro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro primero en la escala de miliamperes. Segundo, vamos a colocar la punta cambiándola de lugar. Recuerden que la cambiamos de lugar y la ubicábamos en el punto o en el zócalo o en el conector de miliamperes, porque la corriente en esta zona va a ser muy baja. Recordemos que acá solamente vamos a tener una pila, ¿sí?, conectada. ¿Ok? Bien. Conectamos positivo al positivo de la fuente, como se puede ver, y el negativo nos queda
para hacer la prueba. Ponemos la punta negativa al positivo de la pila y tenemos que ver cuál sería el consumo. Los dos FSH tienen inconvenientes, la diferencia en que uno no calienta y tiene un consumo normal y funcionan, vuelvo a repetir, las dos placas de manera perfecta. Y en esta, tenemos un consumo en el FSH de 122 mA directamente al encender. O sea, perdón, directamente al conectarle la fuente variable como vimos anteriormente. Entonces vamos a medir de manera directa en la escala. Vamos a colocar la escala en microamperes y vamos a ver, sabiendo de que el consumo es realmente muy pequeño en una pila, porque recordemos que una pila tiene que durar años, por lo menos 2 años, vamos a ver qué diferencia tenemos entre una placa y la otra. Veamos en la primera placa, tenemos 2.45 microamperes, ¿sí? 2.45 microamperes. Vamos a pasar a la siguiente placa y vamos a ver cuál es su consumo en la misma posición. No se logra ver, pero ahí vemos. Tenemos 984 miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros, a la hora de hacer una medición y hacer una comparativa entre dos placas que son iguales, ¿sí? Vemos que una está consumiendo en la parte de la pila mucho más que otra, a pesar de tener dos equipos con fallas diferentes, ¿sí? En este el FSH está trabajando perfecto, en este está consumiendo, aún así enciende, pero en esta la pila trabaja bien y en este está trabajando mal. Estas son placas Lenovo, vuelvo a repetir si es que ya no lo dije, LA6755P. Vamos a dejarlo ahí registrado. Como falla, sabemos de que si tenemos un problema en pila, tenemos que tener en cuenta que hay un problema de FSH. No es nada fácil encontrarlo al defecto inicialmente porque bueno, nos limita a saber qué es lo que puede estar pasando, cómo se puede estar consumiendo la pila tan rápido. Bueno, justamente es lo que está sucediendo. 938 microamperes, 983 microamperes. Estamos hablando de casi tiene 1 miliamper de consumo, que es lo que estábamos midiendo primero inicialmente con la PowerZ, que nos estaba midiendo, ¿sí?, a la hora de aplicarlo de manera directa con esto. Y ahora, haciendo la medición con el multímetro, vemos que una la podemos medir con la PowerZ y la otra no la podemos medir con la PowerZ porque es un consumo muy bajito. 2 microamperes prácticamente es nada de energía, nada de consumo a la hora de mantener los datos de usuario. ¿En dónde? En el FSH. Bien, entonces con esto quería cerrar medianamente el tema de la hora de la medición de voltaje y tensión, ¿sí? Perdón, voltaje y corriente. Donde le podemos dar una aplicación bien práctica en fallas, por ejemplo, en esta placa o cualquier otro aparato en el cual estamos teniendo dudas respecto a su consumo. En los smartphones tenemos consumos que también son muy bajos y a veces no disponemos de PowerZ, a veces no disponemos de una fuente que tenga muchos dígitos e incluso a veces no disponemos de una fuente que tenga buena resolución en cuanto a poder ver una medición. Entonces nuestro multímetro, si nos permite medir microamperes, vamos a poder hacer mediciones desde esa unidad en adelante, ¿sí? Bueno, voy a mostrar 2 microamperes en una, en pila interna o batería interna, depende del país, y 983 microamperes, ¿sí? Bien, nada, espero que les haya gustado el video, espero que les resulte útil. Para aquellos que vienen trabajando y tienen este tipo de placas, no he encontrado mucha información, por lo menos a la hora de poder
sacarme rápido el tema del problema de encima y ver qué es lo que está pasando. Así que bueno, hubo que analizar un poquito más. Quiero agradecer a todos ustedes que están mirando este video, que me siguen apoyando, que siguen acompañando el canal. Si no te suscribiste y te gusta lo que estás viendo, bueno, suscríbete. Dale un like si realmente consideras que es útil y puede ayudar a alguien. Compartirlo si realmente crees que puede ayudar también a alguien más. Así que gracias y nos vemos en el próximo video.